Mi nombre es Kenia Morales. Para mí es un placer darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual de la serie educativa titulada Manejo de Condiciones Crónicas a Nivel Primario. Esta es nuestra penúltima sesión y como siempre pues les damos las gracias por fielmente conectarse todos los miércoles. Pues como ya sabemos, la serie educativa está compuesta por 11 sesiones. La sesión de hoy va a tratar sobre el tratamiento y cuidado de las condiciones del corazón, las condiciones cardiovasculares en los primeros niveles de salud. Vamos entonces a pasar a nuestros casos clínicos de la mañana de hoy. Bueno, pues tenemos en el primer caso, tenemos una fémina de 60 años, una escolaridad en una maestría y su ocupación es maestra. El motivo de la consulta, sensación de falta de aire y punzadas en el pecho. El historial médico es hipertensión, prediabética y un soplo en el corazón. El historial médico familiar, hipertensión, diabetes, cáncer de colon y depresión. Factores de riesgo, consume alcohol y tiene un colesterol elevado. Resultados de los exámenes de laboratorio tienen un colesterol de 230, unos triglicéridos de 190 decilitros y una vitamina D en 20. Los detalles adicionales que esta paciente mencionó en esa cita, menciona que utiliza el alcohol 4 días a la semana, entre 6 u 8 copas, ¿verdad? No fuma, pero su esposo sí. Camina 25 minutos de 2 a 3 veces por semana. Duerme de 5 a 6 horas diarias y verbaliza que desde que se puso la vacuna del COVID ha sentido debilidad en el cuerpo. Y en ocasiones siente tristeza y desánimo de realizar deberes del hogar. La pregunta para la pregunta de este sería: ¿qué recomendaciones pueden brindar para mejorar su condición y de esta paciente pueda tener un buen estilo de vida? Gracias, Franceli. Antes de que el doctor Molinari nos dé su recomendación, me gustaría abrir el micrófono o abrir el chat para los participantes. ¿Qué recomendaciones, cómo ustedes los trabajarían desde un punto de vista de su clínica, de su especialidad? ¿Y qué recomendaciones tienen para este caso? Pregunta. Sí, ¿Hay información sobre el peso del paciente? entiendo que no. No brindaron más información. Hubiera Entiendo sido que no bueno. fue provista. No, hubiese sido bueno tenerlo, ¿verdad? Y lo otro sería calcular usar el calculador de riesgo de enfermedad de las coronarias para ver el riesgo de 10 años, para que nos ayude entonces a determinar la necesidad de las estatinas en la paciente. Y hay que sentarse también con la paciente y una educadora en salud con respecto al consumo de alcohol. Pero yo entiendo que 6 a 8 copas semanales está bastante alto. Sí. Gracias, doctora Costa. De hecho, creo que una de las partes de la didáctica de hoy va a incluir esa calculadora que usted mencionó. Así que creo que esa respuesta va por la línea que se supone. Muchas gracias. Veo que en el chat Silvia nos dijo consulta inmediata con un cardiólogo. ¿Alguna otra recomendación considerando el historial médico familiar? Creo que es bastante relevante en este caso. Bueno, yo creo que debe enfatizarse que la consulta al cardiólogo, él debe de buscar que se le haga la ecocardiografía para ver la fracción de eyección de la paciente y ver también, o sea, el examen físico no tenemos mucha descripción del soplo, pero si le hace falta en un momento dado el Holter monitoring de 24 horas y obviamente es una candidata a sesión en estrés test, a ver dónde estamos parados con ella. Muchas gracias. Igual vuelvo por si alguien no
¿verdad? El caso entiendo que fue anónimo, so si la persona que proveyó el caso está aquí y tiene algún otro detalle del peso o de los detalles que considera el doctor Acosta son necesarios, pues lo puede escribir, nos lo puede escribir a mí directamente o en el chat o como prefieran. Si nadie más tiene recomendaciones, entonces pasamos con el doctor Molinari. Hola, pues buenos días, buenas tardes, saludos a todos. Para mí es un honor poder compartir con ustedes en el día de hoy. Una breve introducción de quién soy yo. Pues mi nombre es el doctor Luis Molinari Jiménez. Yo soy médico internista, hice mi especialidad en la Universidad de Illinois de Chicago. También soy egresado de la Universidad Central del Caribe y actualmente soy profesor asociado de la universidad en el Departamento de Medicina Interna y el Departamento de Destrezas Clínicas, por lo que me hicieron el acercamiento para dar este tipo de conferencia. También yo estoy en proceso de mi entrenamiento. Yo tengo un interés en el área de la cardiología, por lo que estaré completando esa subespecialidad como tal en los próximos 3 años. Así que creo que por esas diferentes razones, pues por las que me escogieron para esta conferencia, doy varias clases de medicina primaria y medicina interna y medicina ambulatoria en la UCD. Así que voy a hacer lo mejor posible para poder explicarles las cosas que yo considero que son importantes en el mundo de la cardiología, específicamente en lo que es la medicina primaria. Primero voy a empezar discutiendo el casito clínico. Creo que el doctor Acosta tocó muchos de los puntos que yo también iba a mencionar en el momento de que me presentaron este caso esta mañana. Yo personalmente, pues, lo primero que miro es la razón de la consulta, porque el paciente es que viene a donde mí. En este caso, el motivo es sensación de falta de aire y punzadas del dolor de pecho. Ya rápido como tal, estoy pensando que esto puede ser algo cardiovascular. Y por eso mismo empiezo a buscar, ¿verdad?, cuáles son los diferentes factores de riesgo que este paciente tiene que están contribuyendo a estos síntomas y que entonces, por ende, esto sea algún problema de isquemia al corazón o por alguna otra razón, ¿verdad?, que encontremos en sus vitales o examen físico que tenga. Al momento motivo de la consulta, es bien importante también, como dije el doctor, ¿verdad?, pues tener vitales, pero también incluyendo el peso, pero también cómo está la frecuencia cardíaca, la presión, porque en caso de que este paciente no esté hemodinámicamente estable, tenga hipotensión o tenga una frecuencia extremadamente cardíaca alta, puede ser que entonces, en vez de hacer un historial completo, sea uno muy corto y mandarlo directamente hasta la emergencia con el manejo apropiado. Pero aparte de eso, ya por ende aquí yo estoy viendo algunas cosas que me llaman la atención. La edad del paciente, una paciente fémina de 60 años, ya este es un paciente de edad avanzada, por lo que su riesgo de enfermedad cardiovascular está aumentado. También es muy posible que esta fémina esté posmenopáusica, por lo que a lo mejor ya ha perdido el efecto protectivo de estrógeno como tal para enfermedad aterosclerótica. Veo también que el paciente es hipertenso, eso también es un factor de riesgo extremadamente importante. Y también veo que el paciente es prediabético. Y aquí entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que ver si este prediabetes pues, es diagnosticado previamente por laboratorio o es que a lo mejor se lo dijeron al paciente. Al momento de diagnosticar como tal prediabetes, utilizamos diferentes parámetros, hay diferentes modalidades de diagnóstico. Muchas veces utilizamos el nivel de hemoglobina A1C o también podemos utilizar la glucosa en ayuna, y si no es en ayuna, pues los parámetros que utilizamos, por ejemplo, el nivel de glucosa tiene que ser significativamente alto y presentar con síntomas para diagnosticar que este paciente es diabético. Si el paciente es diabético, ya de por sí tiene un riesgo aumentado aún más con hipertensión, diabetes, edad. Igual si el paciente es obeso, ya tiene varios factores de riesgo que me sugieren como tal que esto puede ser un problema de origen cardiovascular. Es extremadamente importante también identificar el soplo, como había mencionado el doctor Acosta, porque dependiendo del soplo nos puede dirigir a si esto está contribuyendo a los síntomas y cuál es la etiología de la condición también. En mi opinión, los dos soplos más importantes en este caso para identificar sería un soplo de la válvula aórtica, pues estenosis aórtica, versus un soplo de la válvula mitral, sea pues regurgitación de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque en esta edad puede haber degenero de la válvula aórtica por calcificaciones y esclerosis, en donde la válvula se pone un poco tensa y cause estenosis de la válvula aórtica. Los síntomas más comunes
de una persona con problemas de la válvula aórtica, de estenosis específicamente, son falta de aire y dolor de pecho. Y si es lo suficientemente severo, también pueden presentar con síncope. También pacientes que no se traten esta válvula aórtica a largo plazo pueden desarrollar fallo cardíaco, por lo que un cardiograma deja saber más o menos cuál sería su ejection fraction en el ventrículo izquierdo como severidad de esta válvula aórtica. Ahora también es importante identificar si el soplo es en la válvula mitral, porque puede ser que este paciente tenga enfermedad coronaria crónica que no haya sido diagnosticada y puede haber un debilitamiento de los músculos papilares de la válvula mitral que a largo plazo también lleve, ¿verdad?, a esa regularización mitral y por ende fallo cardíaco, por lo que puede entonces estar los síntomas siendo contribuidos por isquemia como tal, por fallo. El historial familiar médico, ya de propósitos de manejo primario, bien importante, tensión, diabetes, preguntar por historial familiar de enfermedad cardiovascular, específicamente si ocurrió a una edad temprana, ya antes de los 55 años se considera como algo prematuro en la gran mayoría de las condiciones. Y aquí veo también historial de cáncer de colon, que sería extremadamente importante preguntarle al paciente si ha tenido sus pruebas de seguimiento adecuadas. Hay que ver si este paciente es primera línea, o sea, first degree relative, que sea un familiar relacionado al primer grado, papá, hermanos o hijos, porque entonces la guía de seguimiento para cáncer de colon puede ser que entonces se tenga que hacer un poquito antes de tiempo. Ya este paciente tiene 60 años, así que debería ya haber cumplido con esos requisitos. Y hay unas preocupaciones que el paciente puede padecer de depresión, por lo que también sería prudente hacer un seguimiento para la depresión con los diferentes cuestionarios del PHQ-2 y el PHQ-9, que son una serie de preguntas que cualifican, ¿verdad?, más o menos si este paciente está sufriendo de una presión mínima, moderada versus severa. El uso de alcohol también es importante, no solamente para el punto de vista cardiovascular, pero sino también para la depresión del paciente, porque a lo mejor esto es una metodología que el paciente está utilizando para manejar sus síntomas depresivos. También el uso de alcohol en exceso es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y para la hipertensión. Así que hay diferentes metodologías para hacer seguimiento para el uso de alcohol. Hay cuestionarios para seguimiento y también diagnósticos por el DSM-5 para diagnóstico en la que se puede sugerir manejo. En cuanto a los resultados de laboratorio, sería bueno tener un desglose de cómo sería el colesterol y cómo serían esos componentes del LDL y HDL. El colesterol solo no me ayuda tanto para determinar, como hablamos ahorita también, esa calculadora de riesgo de aterosclerosis por el ACVS Risk Score, que muchas veces hay muchas calculadoras online que no los pueden dar, porque dependiendo de cuán a riesgo esté este paciente de padecer de alguna enfermedad aterosclerótica, sea infarto o stroke, derrame cerebral, pues el uso de estatina puede estar indicado y la dosis también puede ser relevante. Aparte de eso, no sé si se me quedaba algo más, si hay alguna pregunta del caso o alguna otra idea que se me haya quedado, que hayan identificado los participantes que podamos hablar, pues con mucho gusto igual las podemos discutir. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien? Tengo una pregunta, doctor, en cuanto a lo que verbaliza sobre la vacuna del COVID, ¿hay alguna información que, ¿verdad?, que sí esté afectando, o, ¿verdad?, o algo que pueda mencionar sobre cómo están esas investigaciones ahora mismo? Mira, pues no estoy extremadamente al día de la data exacta, pero sí se ha visto efectos secundarios de la vacuna que pueden contribuir a pericarditis y miocarditis. Y estas diferentes dos patologías pueden contribuir a lo que sería un dolor de pecho cuando incluye pericarditis. Y gracias al doctor Molinari ¿verdad?, por la explicación tan detallada, considerando cada uno de los detalles que se brindó del caso. Si la persona que trajo el caso se encuentra y quiere aprovechar que tenemos al experto acá para hacer alguna pregunta, ¿verdad?, y basar alguna recomendación al paciente considerando las recomendaciones del doctor,
adelante. Le iba a pedir al doctor que se presentara, pero ya lo hizo. Bienvenido, muchas gracias ¿verdad? Por estar acá con nosotros. El doctor nos va a estar presentando su presentación, valga la redundancia, sobre el tratamiento y cuidado de las condiciones del corazón en los primeros niveles de salud, así que los dejo con él. Pues quería comenzar la conferencia discutiendo un poquito de lo que son las enfermedades cardiovasculares y la epidemiología y por qué es tan importante pues, a preguntar y hablar sobre estas diferentes condiciones en las visitas de cuidado primario. Hay varias condiciones que componen lo que son las enfermedades cardiovasculares. Hoy nos vamos a estar enfocando en 3 de ellas, que considero que son las más comunes en la clínica o en el ámbito ambulatorio. Esas serían hipertensión, enfermedad arterial coronaria, específicamente dolor de pecho, de angina estable, y también hablar un poquito de fallo cardíaco. Próxima diapositiva. ¿Por qué es importante tener un conocimiento de enfermedades cardiovasculares? Pues porque las enfermedades cardiovasculares al día de hoy lideran la causa de muerte en Estados Unidos y la mayoría de los países desarrollados. En el 2014 se estima que alrededor del 31% de todas las muertes en Estados Unidos fueron atribuidas a estas enfermedades cardiovasculares, y la American Heart Association en su última encuesta también estima que alrededor del 48% de los adultos en Estados Unidos padecen de alguna enfermedad cardiovascular. Y a pesar que con el avance en la tecnología hemos visto una disminución en la mortalidad de enfermedades cardiovasculares, o sea, por estudios, medicamentos, etcétera, las complicaciones permanecen altamente prevalentes y continúan difíciles, ¿verdad?, costosas de tratar. Próximo. Al momento de hablar de enfermedades cardiovasculares, hay que discutir los riesgos que son modificables versus los no modificables. Porque los modificables son los que nosotros en nuestras clínicas podemos tratar y podemos manejar para entonces disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entre ellos se encuentran niveles de lípidos óptimos, ¿verdad? Manejar lo que sería la hiperlipidemia, manejar la hipertensión, tener un nivel de presión controlado, manejar los niveles de glucosa. Si el paciente es prediabético, evitar que se convierta a diabético, o si es diabético, mantenerlos en un nivel adecuado, mantener una dieta saludable. Esto incluye una dieta, dependiendo de las condiciones del paciente, pero una dieta mayormente rica en frutas y vegetales, baja en grasas, obesidad, que va altamente atado a actividad física, y el uso de cigarrillo, que ha disminuido, pero también está presente como tal, significativamente. Todos estos tipos de factores son los que podemos nosotros manejar con cambios en el estilo de vida o de medicamentos si están indicados. Hay factores de riesgo que no son modificables, como la edad, el historial familiar del paciente y la etnicidad del paciente, y los hispanos, por alguna razón, ¿verdad?, están a un alto riesgo, específicamente los puertorriqueños, comparados con otras poblaciones en el mundo de enfermedad cardiovascular. Dicho eso, paso entonces a hablar un poquito de lo que será el dolor de pecho y angina estable. En la clínica, la gran mayoría de los dolores de pecho que nos vamos a encontrar no son de origen cardíaco. La gran mayoría de ellos van a ser de origen musculoesqueletal o gastrointestinal, pacientes que a lo mejor tienen gastritis o tienen reflujo, que se puede presentar a veces y se puede confundir con problemas cardíacos o problemas musculoesqueletales. Pero de todas maneras es bien importante reconocer esos dolores de pecho que son de origen cardíaco, porque su diagnóstico, manejo y resultado, si no lo hacemos en el tiempo adecuado, pueden afectar la morbilidad y la mortalidad del paciente. Mi approach para cuando un paciente me llega con dolor de pecho es siempre, como le dije en el caso clínico que vimos, ¿verdad?, es determinar si esto es algo que es lo suficientemente serio que puede terminar con la vida en este momento o en los próximos minutos o horas. Muchas veces tenemos la ayuda de vitales para identificar esto, la estabilidad hemodinámica del paciente, y tenemos que tener algunos diagnósticos en mente siempre que debemos determinar con nuestro diferencial si están ocurriendo o no. Entre ellos está el síndrome coronario agudo, que es de los más comunes que vamos a ver y de los más que tenemos que saber
para discutir. Disección aórtica también es uno posible cardiovascular, pero también algunos que no son cardiovasculares, como sería una embolia pulmonar masiva, un neumotórax, se puede progresar a un neumotórax de tensión, también puede ser una perforación del esófago. Todos esos tipos de síntomas pueden causar dolor de pecho agudo, en donde el paciente necesita una intervención de emergencia. Ahora, si no es síndrome coronario agudo, que hay 3 definiciones bajo este síndrome, que es angina inestable, un infarto al miocardio con no elevaciones del segmento ST y un infarto al miocardio con elevación del ST, pues entonces tenemos lo que es angina pectoris. Angina pectoris es cuando el paciente le da dolor de pecho y tiene unas características en donde la probabilidad cardíaca es extremadamente alta. La gran mayoría de estas características va a ser que el dolor de pecho está atribuido a algún estrés, sea porque el paciente se está ejercitando o tenga un estrés emocional. Este dolor de pecho va aumentando a medida que la intensidad de ese estrés o ejercicio va aumentando. Dura la cantidad de minutos que ese estrés esté como tal presente, y una vez ese estrés pare, pues entonces el dolor de pecho va disminuyendo. Y el dolor de pecho, que lo vamos a ver en los próximos diapositivas, tiene unas características bastante únicas para el origen cardíaco. Ahora, cuando este dolor de pecho ocurre sin estrés o no está siendo aliviado cuando se remueve el estrés o ya ha durado mucho tiempo, más de 20 o 30 minutos, ya entonces tenemos que estar pensando que puede estar sufriendo el paciente de síndrome coronario agudo. Y creo que podemos pasar a las próximas diapositivas para ver cómo es que entonces este dolor de pecho se caracteriza. Las definiciones han ido cambiando. En el 2021, el American College of Cardiology empezó a quitar la definición de angina típica versus atípica, y entonces prefiere que se utilice los puntos de probabilidad de isquemia. Así que cardiac versus probable cardiac versus non-probable cardiac. Un paciente que tenga un dolor central, presión en el pecho, muchas veces lo describen como si un elefante se me está sentando encima, un apretón, extremadamente peso, se me tranca el pecho, hablamos, ¿verdad?, que es relacionado al estrés. Si el dolor es en el lado izquierdo, que si irradia a la quijada izquierda o al hombro izquierdo, pues esos dolores tienden a ser muy probables de origen cardíaco. A medida que el dolor se convierte punzante, lado derecho, como quemazón, va y viene, es pleurítico posicional, quiere decir pleurítico que cambia intensidad con inspiración o expiración, o posicional, que empeora cuando me echo hacia el frente hacia atrás, pues ya entonces la probabilidad de isquemia es un poquito menos. Siempre, de todas maneras, hay que tener en mente, ¿verdad?, que el paciente que tiene dolor de pecho, sus factores de riesgo también es bien importante al determinar el manejo. Próxima diapositiva. Aquí les compartí una tabla del American College of Cardiology para que puedan ver también en descripción cómo sería que un paciente diría que sus síntomas de angina pueden ser de origen cardíaco versus aquellos que no. Yo creo que esto es más para propósito de self-learning. No sé si debería quedarme aquí discutiendo esta tabla como tal excesivamente, pero también en el último punto lo que sí voy a decir es que muchas veces los pacientes con angina también tienen síntomas asociados por esa cascada de catecolamina, ¿verdad?, en donde el paciente, bajo el estrés y el dolor, entonces empieza a tener falta de aire, ácido oral, palpitaciones, mareo, muy similar a también lo que vemos en pacientes que tienen el panic disorder. Pero, ¿verdad?, en este caso estamos hablando como tal que están precipitados por un dolor de pecho de origen cardíaco. Próxima diapositiva. Cuando tenemos que diferenciar entre lo que sería, ¿verdad?, dolor de pecho de angina estable versus síndrome coronario agudo, el historial nos ayuda, el examen físico también nos va a ayudar, pero es bien importante también sacar un EKG o un electrocardiograma de base. Hay ciertos hallazgos en ese electrocardiograma, disculpen, que sugieren que este paciente sí está padeciendo de un infarto. Los más importantes para reconocer, o el más importante para reconocer, son las elevaciones de ST. En los electrocardiogramas, dependiendo de los leads en que el paciente tenga, podemos también determinar territorio, pero si vemos elevaciones de ST en un paciente con dolor de pecho
como médico primario, ya yo estoy pensando que hay que mandar a este paciente a sala de emergencia. Si también de casualidad no estamos seguros y podemos identificar depresiones de CT o inversiones de T, pues es importante también enviar a este paciente, porque esto puede ser que el paciente ya esté en síndrome coronario agudo y pueda que necesite una intervención de manera rápida. Pero el ver elevaciones de CT en un EKG es extremadamente importante, peligroso, y hay que actuar con mucha moderación. Próximo slide. Aquí vemos lo que sería elevaciones de CT, un infarto anterolateral. Vemos con elevaciones en los leads V2, V3, V4, V5 y V6. No voy a entrar en detalle de los territorios, ¿verdad? Pero si vemos esto localizado en un lead, uno después de otro, ¿verdad? Que estén continuos, pues puede sugerir como tal infarto. En la otra diapositiva también tengo elevaciones de CT en otro lado del corazón, lo que sería en el lado inferior o lado derecho del corazón, donde vemos elevaciones en los leads 2, 3 y AVF. Si nos sobra tiempo, podemos también discutir un poquito más cuáles serían los territorios específicos. Pero si vemos elevaciones de CT en un EKG asociado a dolor de pecho, importante enviar a este paciente a sala de emergencia. Ahora, si el paciente está padeciendo de angina pectoris y no necesariamente hay que enviarlo a la sala de emergencia, tenemos un poco más de tiempo para tomar un buen historial y determinar sus factores de riesgo. Igual, la gran mayoría de las veces tenemos que referirlo al cardiólogo para ver cuál es el próximo paso. Esto lo vamos a determinar dependiendo de los factores de riesgo del paciente y de su dolor. Lo vamos a agrupar en las categorías de alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. Los pacientes que caen en bajo riesgo casi siempre son pacientes jóvenes con ningún factor de riesgo. A veces estos pacientes, su origen y dolor de pecho no es de origen cardiovascular y no hay necesidad de enviarlo al cardiólogo porque puede ser que pues, se estén perdiendo, ¿verdad? Pues, ciertos recursos. Pero hay que estar bien seguro al momento de tomar esta decisión. Ya pacientes mayores de 40 años con suficientemente riesgos, pues entonces, factores de riesgo, pues entonces aquí sí, ¿verdad? Caerían en el grupo de intermediarios o alto riesgo, y estos son los pacientes que más se benefician de un stress test o por una evaluación de un cardiólogo, y aquellos que son extremadamente de alto riesgo, que está claro que por sus síntomas y sus factores de riesgo tienen enfermedad coronaria, muchas veces se pasa directamente a algunas maniobras, ¿verdad? O algunos exámenes más invasivos. Próxima diapositiva. Así que desde el punto de vista de medicina primaria, lo que vamos a estar pendiente es evitar que este paciente llegue a tener enfermedad aterosclerótica. Esto lo vamos a hacer calculando como tal el ASCVD Risk Score, que nos da un estimado de que los próximos 10 años este paciente puede sufrir de un infarto o un derrame. Con estos números que vamos a ver ahorita, vamos a tomar la decisión qué estatina le vamos a empezar al paciente y la dosis. Esta es prevención primaria. El paciente no tiene ninguna condición establecida de enfermedad coronaria todavía. El uso de aspirina es un poquito controversial hoy en día, especialmente si el paciente tiene algún riesgo de sangrado, tiene pólipos o diverticulitis o ese tipo de cosas, ¿verdad? O historial de sangrado por el tracto intestinal, pues muchas veces evitamos. Si estamos seguros que no hay ningún riesgo de sangrado, pues la aspirina sí se podría utilizar. Como les dije, en sospecha de síndrome coronario agudo, es bien importante también obtener un electrocardiograma de base, porque en caso de que los cambios, de que el electrocardiograma cambie, al momento de determinar manejo, es de mucha ayuda. Si se sospecha el síndrome coronario agudo, es importante también administrar aspirina, 325 miligramos por la ruta oral, y también podemos utilizar la nitroglicerina. La nitroglicerina hay que usarla con cuidado y hay que utilizar el EKG también, porque si de casualidad este paciente está sufriendo de un infarto del lado derecho, la nitroglicerina puede ser pues, un medicamento malo o con efectos adversos, porque los infartos del lado derecho del corazón muchas veces dependen del volumen que esté llegando, de la sangre que esté llegando a ese ventrículo derecho, y de la manera que la nitroglicerina funciona, su mecanismo de acción, pues ese volumen se puede ver disminuido. Y si el paciente ya tiene manejo, ¿verdad? Enfermedad coronaria crónica, ya siendo manejado por su cardiólogo, es muy posible que esté en unos medicamentos para limitar y disminuir sus ataques de dolor de pecho. El medicamento más común
va a ser los beta bloqueadores. Metoprolol es un beta bloqueador de los más comunes que se usan, o el toprol. También se pueden utilizar los bloqueadores del canal de calcio y los nitritos, como lo que sería pues, el Imdur, y los short acting nitrates como tal, la nitroglicerina, para ese efecto inmediato. Hay pacientes también que tienen medicamentos como la ranolicina, que son los que muchas veces no responden a estos medicamentos de primera y segunda línea, o también se puede utilizar en combinación con estos medicamentos de primera línea para mejoría de síntomas. Esta es una gráfica también que pueden utilizar como tal para identificar pacientes con dolor de pecho. Podemos brincarla. Ahora les voy a hablar un poquito de fallo congestivo. Pues el síntoma principal de fallo congestivo va a ser falta de aire. Y cuando estamos hablando de fallo congestivo es importante identificar en dónde cae el paciente, porque el fallo congestivo puede estar precipitado por varias causas. La gran mayoría de veces va a ser isquemia, pero también puede ser a raíz de enfermedad valvular o otras enfermedades intrínsecas del pericardio o el miocardio. Al momento de diagnosticarlo, lo importante es ver cuál es esa fracción de eyección del corazón, porque esto va a determinar manejo. Una fracción de eyección por menos del 50% se considera no normal y requiere una serie de medicamentos que ayudan a la mortalidad del paciente. Una fracción de eyección por encima del 50%, de todas maneras el paciente puede presentar con síntomas de fallo, pero los medicamentos están más dirigidos como tal a sus síntomas y disminuir hospitalizaciones. Próxima diapositiva. Los síntomas más comunes de fallo cardíaco, como les dije, falta de aire o disnea. Esto quiere decir que es una falta de aire que empeora a medida que el paciente se está ejercitando. Muchas veces hay que preguntarle al paciente, cuantificar cómo va progresando esta falta de aire, porque si la falta de aire está progresando a medida que hay aumento en volumen que podemos observar de manera objetiva en el examen físico, ya podemos determinar, ¿verdad?, que lo más probable esto es a causa de fallo cardíaco. La disnea y la severidad va a estar determinada por la distancia que el paciente pueda recorrer y si está pasando en descanso o no. Ortopnia es otro síntoma muy común de fallo cardíaco. La ortopnia ocurre cuando el paciente se acuesta flat en una cama y entonces empieza a faltarle el aire y necesita inclinarse para poder respirar de mejor manera. Muchas veces cuantificamos esto por la cantidad de almohadas que el paciente se tiene que poner debajo de la espalda para poder descansar o si tiene que dormir sentado en una silla. Paroxismo nocturna disnea se refiere a episodios de falta de aire que ocurren por la noche, precipitados por problemas congestivos, igual que los otros dos síntomas en los pulmones, sea por edema pulmonar o obstrucciones pleurales. Y la edema, que entonces es esa acumulación de líquido en las extremidades. La gran mayoría de las veces, bilateralmente, en las piernas. ¿Cómo determinamos el estado de volumen? Pues sin ser invasivos, tenemos varias estrategias en el examen físico. Podemos determinar si el paciente tiene edema pulmonar. Eso lo escuchamos como si el paciente tiene rales o crackles en los pulmones en inspiración y expiración. La gran mayoría de veces empiezan en las bases y van subiendo a medida que se va aumentando esa cantidad de líquido que hay en los pulmones. El edema, tenemos diferentes maneras de cuantificarlo también. Hasta dónde asciende, casi siempre comienza en las piernas y puede ascender como tal hasta la cadera o hasta el sacro. Si es extremadamente severo, también se puede ver edema como tal en la cara. Y la profundidad en que cuando apretamos la pierna, cuán profundo está ocurriendo, ¿verdad? Pues cuán profundo llega tu dedo como tal al momento en la edema. Otra cosa que podemos ver es la presión yugular venosa o distensión de la vena yugular, que vemos ahí en la imagen en donde sale un paciente en su cuello que tiene unas venas distendidas. Esto también nos puede decir que hay aumento de volumen en este paciente. Y otros hallazgos que podemos ver en el examen físico sería el desplazamiento del impulso apical. Eso casi siempre lo vemos en el quinto del paciente costal, cerca del pezón. Si eso está desplazado y en la línea miclavicular, sea aquí, en el medio de la clavícula, que eso se desplaza al lado izquierdo, pues ya puede sugerir que hay cardiomegalia. Y también si hay un sonido extra, un S3 en ocultación, también puede sugerir fallo cardíaco. Próxima diapositiva.
Importante también ver si en optimización objetiva, si hay una placa de pecho, si hay cardiomegalia. Lo podemos ver aquí calculando el diámetro y comparándolo con el diámetro normal de la cavidad torácica. También vemos efectos de congestión en nuestra última diapositiva, en nuestra última imagen en el lado derecho, en donde vemos en donde los ángulos costoventrales y costofrénicos están claritos en una placa normal versus cuando hay congestión que se van borrando. Próxima diapositiva. Y aquí entonces lo que les puse fue una diapositiva también para que vean en dónde se categoriza como una fracción de eyección reducida versus preservada, y los diferentes estadios de fallo cardíaco, muchas veces dirigidos por síntomas, determinan manejo también. Próxima diapositiva. Esta diapositiva, ¿verdad?, es más para ver qué pacientes pueden estar referidos a su médico, a su cardiólogo. Depende de la exacerbación de los síntomas, si esto es un diagnóstico nuevo, y inestabilidad hemodinámica. Próxima diapositiva. Y esto es un resumen del manejo, y esto es lo que quería más o menos enfocarme cuando hablaba de fallo cardíaco. Es bien importante identificar y tratar esas condiciones que precipitan como tal fallo. Esto puede ser hipertensión, puede ser isquemia, que son las que estamos viendo en el día de hoy, pero también pueden ser miocarditis, enfermedades valvulares. Así que es importante identificar porque eso es lo que tenemos que tratar. El estado de volumen, la gran mayoría de las veces los vamos a manejar con diuréticos, como sería furosemida y el Bumex. Y la terapia que le vamos a dar al paciente es que los beneficios deben ser de bajar mortalidad y bajar morbilidad. El paciente que se beneficia de mortalidad es aquel que tiene una fracción de eyección reducida, o sea, un IF menos del 50%. Dependiendo de la severidad de la fracción de eyección, estos son los diferentes medicamentos que usted puede ver que este paciente debe estar tomando. Beta bloqueadores, ACE inhibitors, angiotensin receptor neuralizing inhibitors, medicamento nuevo con mucha evidencia prometedora, los sodium glucose-like transport dose inhibitors, los mineralocorticoid receptor antagonists, como los que sería spironolactona, y en cierta población hidratación de nitratos y ibaviradina también. En pacientes con una fracción de eyección preservada, se está viendo un beneficio también, como tal, en morbilidad, disminución de síntomas, exacerbaciones y hospitalizaciones, cuando se utiliza la combinación de aldosterona con SGLT2 inhibitors, como lo es la empagliflozin y el Jardiance. Próxima diapositiva. Puede que me pase por unos 2 o 3 minutitos, discúlpenme, pero vamos a la hipertensión también. Pero hipertensión, uno de los factores de riesgo que predispone a enfermedad cardiovascular, además de que es una condición que podemos tratar por sí sola. En Estados Unidos, la hipertensión es de la causa más común para visitas en la clínica y problemas como tal también, ¿verdad?, de receta. Esto es un cernimiento, cada adulto de 18 años ya se debe estar haciéndole una prueba de presión, y dependiendo si está normal versus elevada, pues entonces la frecuencia se debe hacer al año versus cada 6 meses si no hemos diagnosticado presión como tal. A la izquierda tiene una gráfica de la prevalencia y lo alto que es la prevalencia de hipertensión, alrededor del 51% en los adultos de Estados Unidos. Próxima diapositiva. Importante que al momento de tomar la presión, el lugar donde estemos tomando la presión sea apropiado, y lo más importante también es que utilicemos, que cuando utilicemos el cuff sea del tamaño apropiado para el brazo, porque diferentes cuffs para diferentes circunferencias de brazo va a alterar la lectura de la presión. Próxima diapositiva. Hipertensión lo vamos a identificar dependiendo de los parámetros en donde caiga como tal el paciente en su presión sistólica y diastólica. Una presión normal se considera que es 120, 80 o menos. Una presión elevada se considera 120 a 129 sistólica, menos de 80 diastólica. Y ya estadio 1 de hipertensión se considera 130 a 131 y 80 sobre 89. Estadio 2 de hipertensión, 140 sobre 90. Y si el paciente cumple con uno de los dos criterios, pues ya se le asigna al estadio más alto. Es importante también que cuando vayan a medir la presión,
la presión en la clínica puede estar elevada por lo que es el white coat hypertension, por lo que se recomienda que los valores que se usen sean aquellos que se dan en la casa o por monitores de presión ambulatorias que muchas veces no los tenemos. Si ustedes están diagnosticando hipertensión en su clínica, debe ser en visitas separadas en semanas a meses. Importante también tomar en consideración pacientes que tengan causas de hipertensión secundaria. Estos son pacientes que predisponen, ¿verdad?, diferentes condiciones a tener hipertensión, y muchas veces de la manera que van a identificar esto es un paciente que está en unos 3, 4 medicamentos y su presión no mejora. Porque si no tratamos la causa precipitante, la presión no va a mejorar mágicamente con la administración de medicamentos. Próxima diapositiva. Aquí son los cambios no farmacológicos de hipertensión y cómo vemos esa disminución en presión sistólica o impacto, ¿verdad?, la presión sistólica si mandamos al paciente a perder peso, a tener una dieta saludable, a disminuir su ingesto de sodio o a aumentar el intake de potasio. También tenemos ejercicio y que sea consumo de alcohol moderado o mínimo, que son en las próximas diapositivas. Aquí vemos también como la actividad física y el uso moderado de alcohol también baja. Ya vemos aquí, ¿verdad?, que en pacientes que toman de 2 a 1 trago, aquí también tienen abajo qué sería lo que cualifica 1 a 2 ¿verdad?, tragos diariamente. Nuestro paciente ya tenía varios de ellos, pues entonces ahí lo pueden cuantificar también de qué es saludable y qué no. Próxima diapositiva. Cuando vamos a hablar del manejo de la presión, 120/80, vamos a estar la gran mayoría de veces observando, pero ya cuando estamos en el estadio 1, utilizamos también nuestra calculadora de factor de riesgo de enfermedad cardiovascular en 10 años, y ahí determinamos si el paciente se beneficia de un fármaco o no. Si es estadio de hipertensión, pues ya estamos pensando que hay que empezar algún fármaco, y en todos los pacientes vamos a enfatizar manejo no farmacológico. Esta diapositiva es simplemente para ver cómo vamos manejando el paciente con hipertensión. Creo que podemos pasar a la próxima. ¿Qué medicamento utilizar para el manejo de la presión? Pues los medicamentos de primera línea son los diuréticos de tiazida, no los loop diuretics que hablamos ahorita para fallo cardíaco, los medicamentos calcium channel blockers, los ACE inhibitors o los angiotensin receptor blockers. Cualquiera de estos medicamentos es razonable para empezar a un paciente que tenga hipertensión. Dependiendo en qué estadio esté, comenzamos uno o comenzamos una combinación de estos medicamentos. Lo que sí es importante también tener en cuenta, que sería para otra conferencia, sería ver si este paciente tiene alguna comorbilidad en donde entonces ya se beneficie más de uno de estos medicamentos que el otro. El ejemplo clásico que tenemos son los pacientes diabéticos, en donde se benefician más por ACE inhibitors y angiotensin receptor blockers comparado con un paciente que no es diabético. Y la gran mayoría de los pacientes, ¿verdad?, se van a beneficiar si cumplen con un criterio para ACE inhibitors más que una tiazida y un calcium channel blocker. Próxima diapositiva. Y para terminar esta parte de la conferencia, aquí también les dejo una tabla para que vean cuál es la meta de las presiones que tenemos que tener en nuestras siguientes poblaciones a riesgo, ¿verdad?, incluyendo lo que sería el riesgo de enfermedad aterosclerótica. La gran mayoría de ellos, como ven, caen en una meta de 130 menos 80. 130/80. Sí, con eso termino la conferencia. No sé si ahora va la dinámica o es momento para hacer preguntas. Muchas gracias, doctor Molinari, por su presentación. Ahora, como bien dijo él, ¿verdad?, se abre el chat y se abre el micrófono para cualquier pregunta o comentario, duda, luego de la presentación. Entiendo que todo, o la mayoría de las gráficas y de las guías que presentó el doctor se le van a estar haciendo llegar y están en la biblioteca electrónica. Así que van a tener esos recursos a la mano para ustedes, ¿verdad?, para seguimiento, evaluaciones.
Elisa Gracias. Marie escribió en el chat, excelente conferencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Preguntas para el doctor? Sí, yo ¿O tengo quedó? preguntas. Adelante. Doctora Costa, buenos días, doctor. Saludos. Usted sabe que con el uso de la tecnología a todos los niveles, ¿verdad? Pues ya no usamos récord de papel, ahora todo es electrónico. Y eso incluye también los mismos aparatos para monitorizar la presión. Hay veces que los pacientes, sobre todo los mayores que están en Advantage, me buscan monitores de presión de muñeca y los electrónicos de brazo. Pero, como usted mencionó, no todos estos monitores tienen los brazaletes adecuados para los pacientes, porque no es lo mismo un paciente que esté en peso a un paciente que esté sobrepeso. Y muchas veces llegan con las presiones o le decimos, tómate la presión en la casa, pero en realidad no estamos utilizando el esfigmomanómetro y no es un médico ni una enfermera quien está tomando las medidas, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones tiene usted? Porque yo, por ejemplo, utilizo las máquinas, los monitores electrónicos, pero siempre estoy pendiente de que tan pronto yo vea algo que está fuera de lugar, rápido recurro a la verificación manual y a tratar de chequear el brazo del paciente, que la enfermera me haya utilizado entonces el brazalete correcto para poder entonces cuantificar si es realmente un problema de hipertensión o no el que tengo de frente. Pues esto es un poquito, ¿verdad? Difícil. En mi experiencia, lo que yo he hecho, porque muchas veces el paciente solamente puede tener uno de esos dispositivos en su casa, es calibrar ese dispositivo y verlo cómo está siendo comparado al que tengo en mi oficina o de manera manual, ¿verdad? Si los resultados de las presiones que me está trayendo el paciente de su casa por su dispositivo automático en su casa no son comparables con las mías, pues yo le tomo la presión al paciente el mismo día que esté en la oficina con su maquinita y lo comparo con la máquina que yo tengo para ver si comparan o no comparan y así tengo una mejor idea de cuán ciertos son esas lecturas en la casa. Si no hay manera de poder calibrar eso, pues yo sé también que esto es un poco más difícil como tal desde el punto de vista de cuidado por espacios de cita, pero pues entonces se aumenta la frecuencia que los primeros meses, específicamente si el paciente tiene una presión elevada por encima de 150-90, 160-90, que haya que corregir esa presión lo antes posible, pues que la frecuencia de esas visitas ocurran en un lapso de 2 a 4 semanas para entonces yo ir alterando los medicamentos con las lecturas que tengo en la oficina sin depender de lo que le está sacando en la casa. Creo que esos son así las dos más que pues, yo he hecho y que se me ocurren en estos momentos. No sé si usted tiene alguna otra que pueda compartir, doctor, o alguien más en el grupo. No, esencialmente yo hago como ustedes, ante la duda siempre saludar y trato de los casos donde yo veo que no estamos teniendo un control efectivo, pues verlo más a menudo, ¿verdad? No darle una receta y decirle te veo en 3 meses y que después de aquí a 3 meses ya tenga un problema de una angina porque esté tapado de las coronarias o porque le haya dado un stroke o le haya tenido algún otro problema mayor, ¿verdad? Pero que siempre es un reto a nivel de la oficina, porque muchas veces los pacientes se la juegan fría a la hora de venir a la oficina y traértelo. Hay veces que me lo traen escrito en un papel, ¿verdad? Y uno trata de que el white coat no sea un factor determinante, pero me preocupa, ¿verdad? Que en la medida que la tecnología avanza, pues hay veces que nos enajenan un poquito de la manera más efectiva de poder determinar cuándo realmente estamos teniendo el problema de un problema crónico de hipertensión versus cuando es un problema de ansiedad o es un problema de que tenga que ver con otras cosas. Y la obesidad obviamente también es un factor importantísimo porque yo lo veo cuando el paciente entra y hace sus ajustes
según van perdiendo libras, cómo esos milímetros de mercurio empiezan a bajarme en las lecturas posteriores, ¿verdad? Y todavía yo creo que no le estamos dando la importancia mayor al uso de modificar lo modificable, valga la redundancia, ¿sabe? Tener más nutricionistas o más alternativas para poder ofrecerle al paciente alternativas reales de cómo perder peso más efectivamente, ¿verdad? Que yo entiendo que... Ajá. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa premisa. No le damos mucho énfasis a esas intervenciones no farmacéuticas de que el paciente se beneficia con siempre, ¿verdad? Pues la gran mayoría de las veces con una pastilla el paciente ve el beneficio y, tengo la presión bien y no incorpora ninguno de esos cambios al estilo de vida. Así que deberíamos buscar diferentes estrategias para poder entonces implementar un poquito más lo que sería medicina primaria y prevención también. Y en caso de que ya tenga hipertensión, pues ver cómo podemos convencer a que nuestros pacientes pues, participen de estas intervenciones no farmacológicas, que como había una gráfica ya que les compartí que pueden acceder después, el beneficio en la presión es increíble y no solamente pérdida de peso, si las hacemos todas a la vez, imagínense. Sí, claro, concuerdo con usted. Doctor sí, Nada, sí, salud. Nada, salud por acá, doctor Calvo. Yo lo otro que iba a compartir, adicional a lo que compañeros los dos compañeros, es la educación al paciente de cómo tomarse la presión en el hogar, ya que muchas veces tienen los cuff o tienen las maquinitas, si son de Walgreens, Walmart, de Costco, que son lo que mayormente los pacientes que yo he tenido compran. Es que no se utiliza la misma para mi esposa, para mí, para mi hijo o algo así, ¿verdad? Depende del peso, eso ya tienen las instrucciones lo dicen, hay un cuff más grande para personas con mayor cantidad de peso o el ancho del brazo, el brazo en el que va y muchas veces educarlos en que si se va a tomar por lo menos mínimo 2 veces al día, en la mañana y en la tarde antes del anochecer, que lo hagan tranquilos, 5 minutos sentados, o sea, no es que tú haciendo cosas en el patio, me siento y a los 10 segundos me acojo porque posiblemente va a salir falso positivo en eso, o sea que ponerlo de esa manera, educarlo de que se siente sentado, las piernas separadas, derecho, con el brazo puesto en una superficie, ¿verdad? Son cositas que nosotros siempre hacemos básicos en la oficina porque ya tenemos eso estandarizado, pero el paciente no lo sabe y si no se educa, pues muchas veces vamos a tener muchas variables en esa presión y hasta nosotros mismos nos confundimos y el paciente pues siempre esa parte de educación bien importante de la clínica, las enfermeras también pueden ayudarnos en eso, o el staff clínico en la oficina, porque en esa parte yo me he dado cuenta que en la clínica de nosotros pues ha sido mejor ya educado, el paciente ya lo sabe, hace las instrucciones, lo cogemos más o menos 2 a 3 veces al día y sale mejor. De lo del doctor, lo que mencionó el doctor, de los cuff en la muñeca, yo no tengo esa ciencia, me gustaría, ¿verdad?, buscar la información, no sé si después Molinari, que quizás tiene más experiencia en cantidad de pacientes que vea, pues no sé, porque están de moda, he tenido varios pacientes que me la han traído, yo como que yo ni sabía sé que se utiliza, pero no sé qué tan reliable es en cuestión de diagnóstico per se, o si se acepta de esa manera, pero lo he visto. Es una duda que el doctor lo mencionó y me interesa así buscar un poco más de información sobre eso, porque he tenido varios pacientes, específicamente más jóvenes, creo que lo venden en Walgreens, creo que es barata, y quizás por eso lo compran, porque una te sale en 40 o 50 dólares y esa te sale como en 15 o 18, o sea que posiblemente por eso lo están comprando. Pero no sé si el doctor Molinari ha tenido la experiencia de ver pacientes con la presión en la muñeca. Eso es algo que Fíjate, nunca, he tenido, pero nunca me he puesto como tal a buscar la data específica. Sería una buena tarea que me pueden dar y entonces enviarla con el grupo para compartirla después de la conferencia. Voy a poder esa tarea de buscar si hay alguna data en cuanto a los cups de muñeca versus de brazo. sí, porque están de moda. Sí, doctora Costa nuevamente. Doctor Calvo, yo he tenido la experiencia de que los monitores de muñeca, por lo regular, tienden a dar presiones más bajas. Y he hecho el ejercicio. Yo tengo un papá cardíaco, ¿verdad? Que una vez quería casarse con el de la muñequita porque ese le gustaba más.
pero entonces notaba que las presiones del monitor de muñeca generalmente tendían a ser más bajas y cuando cogía la presión entonces con el esfigmomanómetro regular, pues entonces ahí notaba que tendían a ser lecturas que yo considero que no son las reales. Y bueno, preocupa porque, ¿verdad? Porque cada paciente brega a nivel de su presupuesto con lo que puede, ¿sabes? Pero no nos exime siempre de estar pendientes porque en las clínicas generalmente no somos nosotros los que tomamos la presión, ¿verdad? Es casi siempre la enfermera. Y pues hay que estar pendiente en cada una de las visitas. Yo entiendo que por lo menos en los récords electrónicos tenemos los charts de las visitas anteriores que nos pueden servir a manera de ver cómo es la progresión y si el paciente está mejorando o no está mejorando. Pero hay que siempre estar pendiente qué método fue el que utilizamos para esa medición. Muy de acuerdo. Muchas gracias a ambos. Leslie, vi que escribiste algo en el chat, no sé si quieras abundar un poquito sobre esas dos preguntas para ver si alguno de los participantes te puede contestar. Ya, hola, gracias, hoy fue excelente, súper interesante. Mi pregunta es para los expertos que están aquí y también para los médicos, staff en las clínicas. Pensando en el servicio a pacientes en sus comunidades para manejar condiciones cardíacas y los equipos de telemedicina que estamos repartiendo y capacitando ustedes a utilizar. A ver, ¿qué son las recomendaciones de ustedes en cómo se puede utilizar esos equipos de telemedicina para el monitoreo o tratamiento de ese grupo de pacientes con condiciones crónicas o con condiciones cardíacas? Estoy intentando traer a la discusión también el aspecto de este proyecto en términos del uso de los equipos de telemedicina y cómo se puede expandir el uso. Pues yo personalmente tengo muy leve experiencia como tal utilizando telemedicina. La experiencia que tuve mayormente la hice durante mi residencia en los Estados Unidos. Era verdad que pues muchas veces era un poco limitado. Nuestras entrevistas a los pacientes era lo más importante para entonces estratificar, y era mayormente para estratificar si es un paciente que tengo que traerlo como tal a mi oficina para verlo en persona por urgencia por historial. Dicho eso, no he estado expuesto a diferentes equipos que se pueden utilizar durante la medicina, ¿verdad? Si los pacientes tienen, como estábamos hablando, la presión, el sistema de presión ambulatoria, es una de las cosas que podemos hacer, ¿verdad? Específicamente si estamos seguros de que esas lecturas son razonables, pues podemos manejar el paciente de manera de telemedicina. Y desde el punto de vista de cardiología, también sé que hay estetoscopios ya virtuales en donde el paciente tiene su propio dispositivo y uno puede escuchar desde su casa exactamente lo que está pasando en ese corazón. Con clínica de examen físico y información objetiva, creo que es lo suficiente para nosotros llegar a un buen diagnóstico y estratificar si este es un paciente que tenemos que mandar a sala de emergencia o tenemos que ver nuestra clínica prontamente, o si está lo saludable para venir a clínica cuando pueda. Esas son las dos cosas que, ¿verdad? Presión ambulatoria y estetoscopios virtuales son las dos cosas que se me ocurren así ahora mismo de antemano, pero no sé si alguno de los otros doctores han tenido un poquito más experiencia que yo o están más al día con los diferentes avances de la tecnología que hay en la telemedicina. Quería recalcar, añadir a lo que dijo Leslie, que de hecho los dos equipos de los dos distintos proyectos que nosotros tenemos de telemedicina ahora tienen los estetoscopios.
y en todos los exámenes que hemos hecho, ¿verdad? Lo utilizamos y se escucha súper bien y pues para target comunidades que son rurales, pues ha sido súper bueno. Tanto estetoscopio como medidor de presión y uno de los equipos de medir presión trae distintas bandas dependiendo de los size, que era lo que usted estaba mencionando más temprano, así que pues sí es un buen recurso. Me encantaría ponerme un día a una de esas visitas porque no he tenido la experiencia y eso estaría muy bueno. Alguien también puso EKG, no sé cómo funciona un EKG de manera remota, dependiendo del paciente, pero sí hay muchos dispositivos ya, el mismo Apple Watch tiene por lo menos un lead, un strip, hay celulares también que uno le puede poner como tal los 2 dedos y también te da un lead también que para diagnosticar infartos es malo, pero desórdenes de ritmo pues puede ser útil también, así que eso es muy útil también desde el punto de vista cardiovascular. Ya sabemos a quién vamos a invitar cuando hagamos el eco con el equipo de telemedicina. De Me hecho, encantaría. podemos No proyectar lo he porque visto. se ve la gráfica de EKG y es bastante, ¿verdad? Interesante ver cómo cogemos los resultados y cómo se ve y cómo el médico lo puede ver. Entiendo que Humberto iba a mencionar algo, vi que prendió el micrófono. Sí, con Ah. respecto al equipo, sí, debo decirle que por lo menos el estetoscopio es fantástico y es muy eficaz y el sonido es muy bueno. Lo que sí en ocasiones me preocupa es que para el electrocardiograma es necesario tener un buen ancho de banda de internet o un internet de alta velocidad, porque cuando no tenemos disponible el internet de alta velocidad, en ocasiones tenemos problemas con el registro. De hecho, tenía que avisarles que ya nosotros hicimos un upgrade del internet y necesitamos hacer de nuevo la prueba con el equipo de EKG para ver que no haya interferencia, porque la otra vez teníamos un poquito de problemas para poder enviar el registro y que se viera de una manera clara. Estás en mute. Estás en mute. Ya me di cuenta que yo estaba. Que gracias por compartir, Humberto, porque eso es interesante, ¿verdad? Poder identificarlos, porque muchas veces nosotros aquí en la oficina los probamos y vemos las gráficas y demás, pero eso es un buen punto, ¿verdad? La velocidad del internet que hace que los resultados se vean distintos. Así que es un buen punto. Cuando pruebes la nueva red, nos dejas saber qué tal los resultados, si hubo mejoría. Ok. Gracias a todos. Creo que se me había pasado un mensaje del chat, que era Christopher, que también había tenido muchos pacientes con monitores de presión de muñeca, así que al parecer, como ellos mencionaron, es un trend, quizá por costo de efectividad, pero sería bueno recibir el input del doctor Molinari de la efectividad. Si encuentra algo, nos lo puede compartir. Lo comparto, claro. Gracias. Creo que entonces ya estamos ready para pasar a la dinámica / caso clínico. Entiendo que lo pueden ver en pantalla. Creo que voy a ponerme en mute y porque tengo a mi compañera Karen al lado que va a estar leyendo el caso. Buenas tardes a todos. El caso clínico número 2, vamos a comenzar con el historial del paciente. El paciente tiene 62 años de edad, es masculino, es una persona retirada y el motivo de la consulta es que está presentando dificultad respiratoria y leve dolor de pecho al esforzarse físicamente. El paciente presenta a la clínica luego de ser dado de alta en sala de emergencia hace 2 semanas por dolor de pecho y falta de aire. Fue diagnosticado entonces con una enfermedad respiratoria viral y dado de alta con sospecha de costocondritis. Sin embargo, en la visita de hoy refiere poca o ninguna mejoría. El historial médico en el pasado es diabetes e hipertensión. El historial familiar pues es desconocido. El historial social pues uso de alcohol socialmente, no fuma.
El historial de salud mental no contributorio. Los signos vitales, pues la temperatura fue de 98.5 grados Fahrenheit, la presión arterial fue de 150/90, la frecuencia cardíaca 85, frecuencia respiratoria 16 y la saturación de oxígeno 98% en descanso. El BMI fue de 31, teniendo una estatura de 5,8 y un peso de 210 libras. El examen físico presentó en el respiratorio estertores crepitantes bilaterales en bases pulmonares, el cardiovascular, el pulso y la frecuencia cardíaca regular, sonido S3, y las extremidades más de un edema bilateral en los tobillos. Los exámenes o laboratorios pues no trajo consigo y los medicamentos, toma losartán 500 miligramos, metformin, perdón, 50 miligramos y metformin 500 miligramos y glipurides 5 miligramos. Las preguntas o los puntos importantes a considerar, el primero es identificar factores de riesgo en este paciente que predisponen a enfermedades cardiovasculares incluyendo hipertensión. El segundo es identificar síntomas de angina estable, dolor de pecho cardíaco. Tercero, identificar síntomas y hallazgos de examen físico que puedan identificar fallo cardíaco congestivo. Cuarto, discutir posibles laboratorios y pruebas, fallo cardíaco, placa de pecho. Y quinto, ¿verdad? Identificar posibles cambios en medicamentos. Pues ¿verdad? Este casito yo lo hice antes de saber que íbamos a tener un casito para presentar, así que yo creo que ya muchos de los puntos los hemos discutido. Era para discutir de antemano cuáles hubiesen sido esos síntomas de dolor de pecho que sugieren angina estable y aquellos que hay algo objetivo en el examen físico que sugieran que esta paciente también puede tener leve fallo, para entonces ir discutiendo uno por uno. Creo que por lo menos información objetiva, el único que puedo añadir aquí que se me quedó, que no puse en la conferencia, sería obtener lo que es un BNP o un Brain Natriuretic Peptide. Esto es un laboratorio que nos deja saber ¿verdad? Si está elevado, si el paciente pues probabilidad de que tenga fallo, y también muchas veces utilizamos esa medida para dirigir manejo a ver si el paciente está regresando a su base o a la eubolemia. Aparte de esto es un poquito más ya para cardiología y de manera en el hospital, dentro del hospital, pero sí he visto pacientes que traen ese resultado a la clínica. Aparte de eso, creo que en cambios en medicamentos es algo que podemos hablar en este paciente. Pues el paciente como tal es hipertenso y entonces solamente está en losartán. No es un mal medicamento porque vemos que el paciente es diabético, ¿verdad? Y como dijimos, en los pacientes diabéticos se benefician de ACE inhibitors o ARB inhibitors. Sin embargo, su presión no está controlada, está bastante alta y en vez de maximizar el losartán está a un nivel en donde a lo mejor es mejor idea iniciar una combinación de dos medicamentos. En cuanto al diabetes, tiene metformina y tiene una sulfonilurea, que es Glyburide, pero aquí a este paciente la sospecha cardíaca como tal es bastante alta y yo diría que el mejor cambio, sin tener que este paciente tiene enfermedad coronaria o fallo cardíaco, de todas maneras, es cambiarle este medicamento a lo que sería empagliflozin o Jardiance. Son estos medicamentos creados para el manejo de diabetes, pero que se ha visto ya un beneficio increíble en pacientes cardiovasculares sin y con diabetes, no solamente en fallo, pero sino en eventos mayores cardiovasculares también. Así que yo diría que esos serían algunos de los cambios y vamos a hacer el ejercicio ahora. Lo más probable con sus factores de riesgo, este paciente no estaba en una estatina y ya de por sí el hecho de que sea diabético y otros factores de riesgo fácilmente cualifica para un uso de estatina. No sé si hay algún otro comentario como tal del casito. Pues podemos pasar a hacer el ejercicio del recurso que les compartí. Esta es un recurso por el ACC, en donde si lo podemos abrir en la pantalla, podemos ver exactamente cómo utilizarlo. Si podemos seguir bajando, hay algunos disclaimers ahí como tal, pero si podemos seguir bajando, esto simplemente es entrar la data en las diferentes casillas que menciona aquí.
la edad actual del paciente, el sexo, la raza, presión sistólica y diastólica. Muchas veces ya de por sí vamos a tener también nuestros valores de colesterol, HDL y LDL, y determinar si el paciente pues es diabético, fuma, está en hipertensión o está en una estatina o en aspirina. Una vez entremos en esa data, que yo creo que podemos utilizar la data de nuestro paciente de cualquiera de los dos casos, estoy casi seguro que va a tener un riesgo significativo, podemos utilizarla rapidito, o si están en sus casas pueden utilizar cualquiera de sus pacientes, pero nuestro paciente tenía 68 años, más o menos, era hombre, podemos decir que es blanco, presión 150/90, es solamente ahí la sistólica, en la otra va la diastólica. El colesterol, podemos ponerle aquí 230, creo que tenía nuestro otro paciente, si no me equivoco. Y le podemos ponerle HDL, podemos ponerle 50 y 130 de LDL. Historial de diabetes, era diabético, no era fumador, y si estaba en tratamiento para la hipertensión, no estaba en una estatina en ese momento, y tampoco estaba en aspirina. Aquí vemos que el riesgo de este paciente es extremadamente alto con las condiciones que tiene. Si quieren pueden jugar con los diferentes parámetros, pero yo les voy a decir ya de por sí que una edad alta y una presión, una alta presión, ya la gran mayoría de ellos, sean diabéticos o tengan colesteroles de niveles normales, la gran mayoría de ellos van a cualificar para un nivel de estatina. Si son diabéticos, aún más todavía, ya con más razón hay que comenzar una estatina, y también es una calculadora que podemos utilizar al momento de determinar si queremos empezar a manejar la presión con un medicamento o si queremos darle la oportunidad de que el paciente disminuya su presión con cambios en estilo de vida. Si vamos al final, aquí le puedes poner que no, como si esto fuese una pista inicial en esa pregunta, le podemos dar el alta al impacto de la terapia. En esa casilla podemos decirle, ok, ¿qué pasa si le empezamos estatina a este paciente? Si le intensificamos su medicamento para la presión o si le empezamos aspirina, y ven como el riesgo ya va disminuyendo significativamente. ¿Vale? De un 43% ya vamos por un 21%. Y creo que podemos pasar a la última, en donde podemos entonces ir a ver qué nos recomienda. Aquí te dan varias de las guías que uno necesita saber para las poblaciones específicas, que eso es buenísimo. Y también entonces te deja saber cuál sería el nivel óptimo para ese paciente. Es una de las calculadoras que más creo que es de beneficio para la clínica, para tomar decisiones en cuando nuestros pacientes caen en el limbo de que no sabemos, le empezamos o no empezamos el medicamento. Es también importante recalcar que estas decisiones son individualizadas a las metas que el paciente quiera, y también discuta con su médico. No es que hagamos obligar a todos nuestros pacientes a que se tomen estos medicamentos, pero con esta gráfica tenemos una buena evidencia de que sí, ¿verdad? Pues es recomendable comenzar el medicamento. Y yo creo que podemos volver entonces un momentito a la presentación. Ahí tienen una tablita como tal de cuándo comenzar la estatina o no en la última diapositiva, en caso de que también la necesiten de referencia. Lo importante es determinar si estamos empezando una estatina para prevención primaria versus para prevención secundaria. Y aquí esto terminó la conferencia. Prevención secundaria es aquel paciente que tenga ya establecido enfermedad aterosclerótica. Esto quiere decir pacientes que hayan padecido de infarto, pacientes que hayan padecido de derrame, pacientes también que tengan enfermedad arterial periferal y pacientes también que tengan enfermedad coronaria por angina estable. Son pacientes que ya podemos determinar que tienen un diagnóstico establecido. Y todos esos pacientes se ganaron una estatina
por el resto de su vida, ¿verdad? Y lo que se cambiaría sería la intensidad, dependiendo de tolerabilidad y edad. Cuando hablamos de prevención primaria, este paciente todavía no tiene la condición, estamos tratando de prevenir que tenga la condición. Si tiene un LDL más de 190, hay que comenzar una estatina. Si tiene una edad de 40 años o más y es diabético, también hay que comenzar una estatina independientemente de los riesgos. Y si el paciente no es diabético, es completamente saludable, pues entonces solamente calculando como tal el riesgo a 10 años, si cae entre 7.5 a 10, podemos también considerar comenzar una estatina de moderada a alta intensidad. Cuando estábamos hablando de presiones, ¿verdad? Este paciente que cae en el estadio 1, también, si tiene un riesgo significativamente elevado, más de 10%, también puede ser considerar que se le comience manejo de antihipertensivo, Dios mío, no me sale la palabra, ya me cansé. Antihipertenso con cambios en estilos de vida. Y por último tengo los recursos. Este website es buenísimo porque las preguntas que más nos hacen es qué es el DASH diet, qué es la dieta, qué cosas puedo hacer. Específicamente el segundo link, creo que es el segundo link, te lleva a una página en donde hay diferentes recetas y videos. A mí me encanta cocinar, así que lo encuentro muy, muy chévere. En donde, ¿verdad? La receta tiene el video y uno puede ver a la persona cocinando y estimula entonces a hacer diferentes tipos de recetas saludables. Como tal, el primer link es simplemente el link por el NIH, donde también te da más recursos. El segundo, como tal, son solamente las recetas y videos, pero el primero simplemente te abre los recursos de las diferentes dietas del DASH diet. El segundo recurso que les puse es de la Sociedad Española de Cardiología, porque es que hasta el día de hoy no he encontrado ningún otro recurso tan completo para cosas en español como la Sociedad Española de Cardiología. Y lo bueno es que tiene recursos ambos para practicantes como para participantes también, completamente gratuitos. Algunos los puedes accesar sin registrarte, otros necesitas estar registrado. Pero aquí hay de todo, multimedia, videos, imágenes, seminarios, y pues todos son en español. Las guías por el American College of Cardiology, que son las guías por las que se rigen los médicos en Estados Unidos y Puerto Rico. Aquí está el Guideline Hub, que pueden accesar las 3 que vimos en la conferencia de hoy, para tener todas las diapositivas. Esas incluyen hipertensión, fallo cardíaco y dolor de pecho. También cuando las accesen, si no quieren leerse como tal la guía completa, ellos tienen como que en el link cuando lo accesan, como un Cliff Note version, algo resumido, en donde pues simplemente van directo al grano y es muy bueno para repasárselo. ¿Sí? La calculadora que acabamos de utilizar. Y en mis referencias hay algunas gráficas que también utilicé del website UpToDate. Este website lamentablemente sí necesita una membresía. Ahora mismo no recuerdo el precio, pero también son muy buenos para accesar diferentes tipos de temas y diferentes tipos de tablitas, figuras y artículos de manera resumida. Así que siempre es un recurso bueno para utilizarlo como de primera línea y entonces ir expandiendo. Gracias, doctor Molinari, por una excelente presentación y muchos recursos que estoy segura que todos los participantes van a poder poner en práctica, ¿verdad? Y en uso. No sé si alguien más tenga algo que decir o tenga alguna pregunta sobre la didáctica, alguna pregunta específica, algún comentario. No sé si el doctor Acosta iba a hablar. Creo que ahorita lo vi Sí, con no, abierto. solamente felicitar al doctor, excelente conferencia. Muy práctica. Gracias, doctor.